Según los artículos de la Constitución de Venezuela, los requisitos para ser presidente del país, que lo muestran los artículos 227 y 229 de la Constitución vigente del año 1999, aparte de ser mayor de 30 años y no estar sometido a ninguna condena mediante sentencia definitiva, es la de ser ciudadano venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. ¿Pero ha existido algún presidente de Venezuela que haya nacido en el extranjero? La respuesta es sí. Desde que un grupo de patriotas decidieron firmemente no seguir siendo parte de la corona española y firmar un acta de independencia en 1811 y declarar a Venezuela como país libre y soberano, se nombró al trujillano Cristóbal Mendoza como el primero en presidir un triunvirato, que es la forma de gobierno que divide las responsabilidades en tres personas. Las otras dos eran el caraqueño Juan Escalona y el canario Baltasar Padrón. Así que ya aparece el primer extranjero en la lista. Aunque es bueno recordar que ellos son los encargados de redactar la primera constitución, para un país que solo era libre en ideas y firma, ya que la corona española no aceptaba ningún tipo de forma de que Venezuela dejase de ser la colonia para España. Y así nombra un segundo triunvirato a cargo de tres ilustres caraqueños y venezolanos más, que luego para 1812 se nombra como dictador plenipotenciario al jefe supremo de los estados de Venezuela, el caraqueño Francisco de Miranda, en lo que se conoce como la Primera República. Y luego en 1813 y después en 1816 es Simón Bolívar, venezolano de la provincia de Caracas, que en otra ocasión daremos detalles sobre este punto importante sobre su nacimiento y algunas especulaciones. Es nombrado jefe supremo, libertador, capitán general y dictador militar de Venezuela en lo que se conoce como la Segunda y Tercera República. Esta época es conocida como los presidentes de Venezuela en la etapa independentista. Ya después de la guerra y Venezuela independiente, hay una etapa donde nos anexamos junto a Quito y Guayaquil, hoy Ecuador, la Nueva Granada, hoy Colombia, y parte de Panamá, llamándose todo la Gran Colombia, todos bajo un mando singular de Bolívar, hasta su separación en 1829 y nace una etapa de periodo independiente o Estado de Venezuela, donde queda elegido de manera indirecta por el Congreso el portugueseño general José Antonio Páez como primer presidente de este ciclo. Luego se desataría una guerra intensa llamada la Guerra Federal, que dejaría a Venezuela en una profunda pobreza, sin evolución, con muchos caudillos, hasta la llegada en 1908 del tachirense Juan Vicente Gómez, que de manera dictatorial logra una pacificación real para el país. Desde Páez hasta Gómez pasaron más de 30 gobernantes, los cuales muchos repitieron en la presidencia. Otros fueron provisionales, unos elegidos por el Congreso y otros por golpes de Estado. Pero solo uno de ellos no nació en Venezuela. Y se trata del colombiano Manuel Ezequiel Bruzual, de padres venezolanos, que producto de la guerra federal naciente huyen al exilio y es donde nace en Santa Marta Ezequiel Bruzual, que regresaría luego a Venezuela muy joven a apoyar las centrales, donde se vuelve importante tanto que es ascendido a general y conocido como el soldado sin miedo. Después de la batalla de Santa Inés y luego de la muerte de Ezequiel Zamora, se convierte en el jefe de los ejércitos del general Falcón y en el año 1868, tras la renuncia, por cierto, de Falcón, Ezequiel Bruzual toma la presidencia de manera interina, pero es derrocado y herido mortalmente ese mismo año. En la historia contemporánea de Venezuela hemos tenido gobiernos de régimen militar y democráticos. Pero existió una leyenda urbana producto de las oposiciones del momento, donde nos sugerían que el 2 veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, no había nacido en Venezuela. Pero quedó comprobado que lo único internacional que se le acercaba al presidente en su nacimiento era el nombre de la hacienda de sus padres llamada La Argentina, donde nació, siendo el penúltimo de 3 hermanos en la población de Rubio del estado Táchira de Venezuela. El caso de la nacionalidad del gobernante Nicolás Maduro es totalmente incierta porque existen pocos datos sobre su origen. Él ha dado muy pocas entrevistas y habla muy poco de sus padres. Y un artículo del periodista Márquez señala que después de una investigación dio señales que su madre había nacido en Cúcuta.
pero a ser un gobierno medianamente reconocido por algunos países en el mundo, lamentablemente se ha ocultado todo tipo de datos importantes sobre estos funcionarios que participan en la llamada revolución del siglo XXI. En la actualidad, existen dos municipios del país, uno en el estado Yaracuy y otro en el estado Anzoátegui, con el nombre de Manuel Ezequiel Bruzual, y un pueblo del estado Apure, Bruzual, y una villa en el estado Portuguesa, Villa Bruzual, todos en honor del presidente Colombo venezolano. Soy Kervin Ojeda y esto es Historias y sus cosas.